Hola, bienvenido. En esta oportunidad vamos a hablar de Piero de Médicis, el hijo de Cosimo y padre de Lorenzo el Magnífico. Uno de los más infravalorados de la familia Medici porque solo estuvo 5 años en el gobierno. Sin embargo, en esos 5 años pasó una serie de situaciones y eventos que hicieron que su participación sea mucho más importante de lo que presuntamente parece en un primer tiempo. Pero para entender un poco el contexto en el que surge este personaje, vamos a hablar de uno de sus mecenados, en este caso Sandro Botticelli, y una obra particular, La Adoración de los Reyes Magos. La Biblia nos cuenta un evento en el que 3 reyes magos, guiados por la estrella de Belén, llegan hasta el pesebre donde había nacido el niño Jesús, el Mesías. Ellos cargaban consigo 3 ornamentos o presentes para este nuevo ser: oro, incienso y mirra. La mirra era un componente utilizado para embalsamar a los muertos, lo cual sería un pequeño spoiler de lo que pasaría más tarde. Relecturas posteriores han relacionado a estos 3 personajes con, por ejemplo, las 3 edades del hombre o las 3 razas de los seres humanos, incluso los 3 continentes descubiertos hasta ese momento, que eran Europa, Asia y África. Cuando Botticelli pinta esta obra tenía 25 años y la hace para el hijo de un banquero, Gaspare di Sinovi. Pero ¿quién era Botticelli? El 1 de marzo de 1445 nace Alessandro Divani di Mariani Filippetti, conocido como Botticelli. Viene de una familia de curtidores y se cree que su apodo lo tomó de su hermano Giovanni, llamado Botticello. Hay 2 posibles razones por las que se lo llamaba así. Una, por el barril que simboliza el oficio al cual se dedican, o posiblemente porque fuera este personaje corpulento. A pesar de que Botticelli toma por esta razón su apodo, solamente firmó 2 obras en su vida y lo hizo como Alessandro o Sandro di Mariano. Giorgio Vasari, el escritor de la vida de los grandes personajes del Renacimiento, nos cuenta que Sandro no era muy apegado ni a la lectura ni a las cuentas con el ábaco. Entonces su padre, un día cansado, decide ponerlo a cargo de un orfebre. Y ahí es que él se enamora de la pintura y se va a estudiar con Fra Filippo Lippi, un mecenado también de los Medici. A los 25 años ingresa al taller de Verrocchio y ahí se hace amigo de uno de los artistas más importantes de la historia del arte, mi amado personal Leonardo da Vinci, que es más, se rumorea que llegaron a tener incluso una especie de restaurante juntos y se influencian mutuamente al punto tal de que de esta obra, La Adoración de los Magos, de Botticelli, Leonardo toma inspiración para su propia versión que va a realizar y que va a quedar inconclusa, que por un tiempo va a quedar colgado en el Palazzo Medici y después posteriormente en la Galería degli Uffizi. Pero bueno, ¿cómo innovó Botticelli con esta pintura en la historia del arte? Lo hizo a través de contar una historia propia. Esa historia propia se cuenta a través de las posturas, de la vestimenta, de los gestos y sobre todo inspirado profundamente en la literatura. Él en esta literatura agrega alegorías, metáforas, simbolismos que regocijan mucho el espíritu de los neoplatónicos, de los humanistas, de los eruditos de la época. Todo esto que el artista fue perfeccionando a lo largo de su carrera ya empezaba a esbozarse en La Adoración de los Magos. Por caso, eligió ubicar la escena en medio de unas ruinas romanas dilapidadas, mientras que en el centro de esta estructura colocó una sólida roca para que María y Jesús se sentaran por encima de sus visitantes. Con esta decisión, Botticelli parecía querer decir al cristianismo que el cristianismo se construiría sobre bases más firmes que en Roma. Pero lo expuesto hasta ahora es solo la punta del iceberg a la hora de explicar por qué estamos frente a una obra revolucionaria e icónica en su tiempo. Para llegar a lo más profundo de su impacto hay que posar la mirada en los verdaderos protagonistas de la pintura y a continuación hacer un pequeño esfuerzo e identificar y asociar. Porque detrás de las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar se esconden nada menos que los hombres más poderosos de Florencia en el siglo XV, es decir, los Medici. Efectivamente, esta obra está profundamente relacionada con los Medici. De hecho, en Florencia había cada 5 años una fiesta que se denominaba Fiesta de Maggi, en conmemoración al patrono de los viajeros, de los comerciantes, y vemos que este personaje justamente está muy vinculado
a la familia Medici. Pero centrémonos en la obra y en qué personajes representa cada uno de ellos. No hay duda de quién es Melchor. El venerable anciano no es otro que Cosimo de Médicis, vestido con un manto verde oscuro, bordado en oro, que se inclina para besar el pie del niño Dios. El segundo rey, arrodillado en primer plano y vestido con una túnica escarlata, representa un perfil muy logrado de su hijo mayor, Piero. A su derecha, vestido de blanco, aparece el hijo menor, Giovanni, llevando ofrendas. Así como prodigioso retratista que era Botticelli, logró convertir la leyenda de los Reyes Magos en una apoteosis de la casa Medici. Los homenajes no terminan ahí. Varios críticos han reconocido a ambos hijos de Piero en el cortejo. Giuliano, como el joven de cabello negro azabache y semblante melancólico, está inmediatamente detrás de los magos arrodillados, y Lorenzo sería ese otro que, al frente de la imagen y adoptando una postura casi principesca, sujeta el mango de la espada con ambas manos. Además, se cree que Botticelli había incluido a varios humanistas notables en su época, como el filósofo Giovanni Pico de la Mirandola, el poeta Luigi Pulci y el filólogo Angelo Poliziano. Para rematar la audiencia, el propio Sandro elige retratarse, quizá manifestando su deseo de formar parte de esa suerte de desfile de la élite florentina, con la intención de ocupar un espacio limitado, oficiando como una especie de intermediario entre la obra y el observador. Sea como fuere, la presencia de Botticelli en esta pintura, ese hombre envuelto en un manto naranja que se encuentra en la esquina derecha, mirando hacia atrás sobre su hombro y fijando su aguda mirada en el espectador como diciendo: acá estoy yo, esto es lo que creé, ilustra el cambio radical en la percepción de los artistas y su nuevo estatus durante el Renacimiento. Piero tuvo que sufrir las muertes casi consecutivas de su hermano y de su padre. Además, padecía una enfermedad que le dificultaba mucho el trasladarse de un lugar a otro. Él sufría de la gota, llamada la enfermedad de los reyes, porque generalmente estaba asociada a un cierto estatus social que tenía que ver con el estilo de vida que llevaban esas personas y el tipo de alimentos que ingerían. Estas personas generalmente consumían carne y vino. Esto hizo que él no pueda desplazarse con facilidad de un lugar a otro y trasladó todas sus oficinas a su propia casa para poder atender desde allí. Esto hizo que los ciudadanos de Florencia vean en él una debilidad aún mayor. Él estuvo al frente del Banco Medici durante 5 años y falleció finalmente a causa de esta misma enfermedad a los 53 años. Pero en ese periodo breve de tiempo sufrió un golpe de estado, la guerra contra Venecia y una recesión económica. Pero gracias a su rápida reacción y determinación supo sortear estos desafíos. Piero era menos carismático que su padre, eso es un hecho, y aún así se casó a los 17 años con Lucrecia Tornabuoni, de una buena familia, y gracias a la correspondencia que tuvieron ambos podemos saber que ellos tenían un afecto genuino y mutuo. Lucrecia era un personaje bastante fuerte, de mucho carácter, que podía estar al frente llevando la palabra de su esposo. Sin embargo, la sociedad de la época, así como por ejemplo Giorgio Vasari lo deja también plasmado en sus escritos, trataron de mantener una imagen de Lucrecia el arquetipo de la Virgen María, ¿no? Pura, casta, buena. Tanto es así que Sandro Botticelli la representa en su Virgen de la Magnificat, que está la Virgen rodeada con 5 niños que se supone que representarían a sus 5 hijos. El 27 de agosto de 1466, Piero regresaba a Florencia desde su villa en Carreggi, cuando a unos 100 kilómetros se divisan unas tropas de Borso del Este, duque de Ferrara, que se había aliado con rivales de los Medici para atacar finalmente. Cuando fueron identificados, Piero, postrado en una letrina, le indica a su personal que lo traslada nuevamente al Palazzo Medici, mientras que manda a su hijo de 17 años, Lorenzo, que se adelante a galope. Por otro lado, también manda un mensaje a su aliado en Milán, Galeazzo María Sforza, a que prestara su ejército para una posible contienda. Pero, ¿esto era un ataque extranjero? ¿O será que el ataque venía desde dentro, desde la propia ciudad de Florencia? Efectivamente, los propios ciudadanos florentinos estaban detrás de esto. Uno en particular, Luca Pitti, un colaborador de Cosimo de Médicis durante casi 30 años, que se sentía el verdadero heredero del Pater Patriae. Para que notemos su rivalidad, tras la construcción del Palazzo Medici, Luca Pitti mandó construir a Brunelleschi un palacio que superara en tamaño las proporciones del
del Palacio Medici como para mostrar su influencia y su poderío. Cuando Lorenzo estaba llegando con su caballo, se topó con hombres del partido de la colina. Afortunadamente no fue reconocido y pudo alertar a su padre para que tomara una vía alternativa para poder llegar a Florencia. Y una vez que se establecieron en Florencia, empezaron un mecanismo de defensa de la ciudad en donde Lorenzo tomó la iniciativa de comprar todo el pan, el vino y las armas de la ciudad, lo que hizo que el Palacio Pitti entrara en una situación de confusión y también de inanición. Finalmente, Piero decidió mandar a un devoto suyo, Francesco Sassetti, a ofrecerle a Luca Pitti una tregua. Lo llenó de halagos, buenas intenciones y demás, y finalmente Luca Pitti acepta bajo 3 condiciones, de las cuales una de ellas era que su hija se casara con Lorenzo de Médicis. Y ahí Piero, si bien aceptó en un primer momento, fue manipulando algunas cuestiones y finalmente esta joven se terminó casando con el hermano de Lucrecia, la esposa de Piero. La versión más extendida dice que esos hombres que Lorenzo encontró apostados en San Ambrogio estaban ahí listos para matar a Piero. Pero hay un pequeño fragmento de historiadores y representantes que creen que en realidad fue toda una mentira urdida por Piero para quedar como el gran héroe y el brillante estratega que realmente quedó reflejado en la historia. El 2 de diciembre de 1469, con un dolor casi insoportable, Piero de Médicis deja esta tierra. Ahora era el turno de su joven primogénito. A punto de cumplir 21 años, todas las esperanzas de la República estaban puestas sobre sus hombros. A diferencia de su padre, Il Gotoso, su hijo sería denominado Il Magnífico. Botticelli, por su parte, sobrevivió tanto a Piero como a Lorenzo y murió a los 65 años. Y así como gozó de popularidad en vida, tras su muerte se apagó completamente. Fue olvidado durante mucho tiempo, eclipsado por los grandes del Renacimiento como lo son Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, hasta que finalmente, a finales del siglo XIX, es rescatado por los artistas prerrafaelitas y así vuelve a estar una vez más en el panteón de los grandes artistas del Renacimiento. Espero que te haya gustado mucho este video. Suscríbete, dale like, toca la campanita y te espero en el próximo video donde vamos a estar hablando de quizá el Medici más conocido de la historia, el magnífico Lorenzo. Te espero hasta la próxima historia de arte. Chau chau.